La idea de viajar en el tiempo ha fascinado al hombre desde hace muchos años, y aunque los científicos aún no descubren la manera de poder llevarlo a la práctica, existen personas que aseguran haber sido turistas de otras épocas. Hay una persona que surgió en un foro de internet en los años 2000 y aseguraba ser un viajero en el tiempo, y se presentó con el nombre clave John Titor. John Titor es un viajero del tiempo del año 2036, un militar cuyo objetivo era recuperar una computadora IBM en el año 1975, la cual poseía información sensible sobre una catastrófica guerra nuclear. Se presentó como un viajero del tiempo, con una misión por cumplir para preservar el futuro, y predijo algunos hechos apocalípticos. Una de las primeras cosas que hizo fue publicar imágenes de su máquina del tiempo y su manual de operaciones. Aunque puede ser fácil descartar todo esto como ciencia ficción, la mayoría de las personas que leen sus publicaciones coinciden en que hay algo muy inquietante sobre John Titor y lo que dijo. Poco a poco, la historia fue revelando guiños, tramas y motivos ocultos que engancharon a más gente, que a su vez la compartirían en otros sitios. Para demostrar que venía del futuro, fue filtrando pequeños fragmentos de información como esquemas de su máquina del tiempo. Pero, en realidad, ¿qué pasó con el llamado John Titor? Quédate hasta el final del video de esta interesante historia, porque no solamente sabrás su origen, sino que te mostraremos increíble evidencia que le podrían dar veracidad a esta fascinante historia, como los planos de la máquina y fotografías de ella, que estoy seguro te volarán la cabeza. Bienvenidos, comunidad despierta. Advertencia: el siguiente video contiene escenas e imágenes que pueden herir o ofender la sensibilidad de algunas personas, lo cual desvía el propósito del video, que es dar a conocer fenómenos paranormales. Se recomienda discreción. Todo empezaría el 27 de enero del 2001, con este mensaje inusual que se publicó en un foro en línea, un foro del presentador de Coast to Coast, Art Bale. Saludos. Soy un viajero en el tiempo del año 2036. Voy de camino a casa después de adquirir un sistema informático IBM 5100 del año 1975. Mi máquina del tiempo es una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria fabricada por General Electric. La unidad está alimentada por dos singularidades duales positivas de spin superior que producen una sinusoide de Tipler estándar y compensada. Estaré encantado de publicar fotos de la unidad. En un principio se identificó como Time Travel-0 y participó en un tablero llamado Time Travel Institute. En este tablero se hablaba la posibilidad de viajar en el tiempo. Poco después cambió su usuario al de John Titor y afirmó ser un viajero procedente del futuro que había sido enviado para cumplir una misión especial. El viajero del tiempo John Titor fue un hombre que se describía a sí mismo como un soldado estadounidense del futuro. Su motivo de viajar en el tiempo, afirmó, era recuperar una vieja computadora que contenía un componente de vital importancia para el futuro. Esta fue una historia que se mantuvo en publicaciones posteriores que aparecieron en numerosos foros en línea. Para muchos de los que han investigado este enigma, el nombre de John Titor ha sido una fuente insaciable de fascinación y obsesión. Esto se debe en parte a los ricos detalles que proporciona su historia sobre nuestro futuro y la naturaleza del universo en el que vivimos. En sus publicaciones en el foro, Titor afirmó que habitamos un superverso, donde todas las posibilidades ocurren simultáneamente en un número infinito de universos paralelos. Al viajar a través de diferentes tiempos y dimensiones al pasado, Titor afirmó que nunca podría regresar a la dimensión exacta de la que vino. En cambio, esperaba viajar a una diferente, pero muy similar a su línea del tiempo original. La razón de esto, explicó, es un efecto de divergencia. Esto significa que la propia historia de Titor, registrada en varios foros desde noviembre del 2000 hasta marzo del 2001, supuestamente hace referencia a un futuro que es un 2.5% diferente al nuestro. John Titor describió cómo fue un historiador estadounidense especializado en el siglo XX. Su financiación académica había sido proporcionada por el ejército, mientras que él era un soldado alistado. Para el año 2036, afirmó, el viaje en el tiempo había sido desarrollado por el gobierno y se había utilizado durante varios años en el momento de su expedición.
Titor dijo que había sido elegido para ser enviado al año 1975 con la misión de recuperar una IBM 5100, una computadora portátil, que contenía un código obsoleto que necesitaría en el futuro. El ejército había elegido a Titor por su conocimiento histórico y porque su abuelo había sido una de las personas que habían trabajado en la computadora que necesitaba. En pantalla estarás viendo la imagen de dicha computadora. Durante el curso de la misión en 1975, Titor le hizo una oscura promesa a su abuelo de que regresaría al año 2000. Si bien no se dan detalles sobre la naturaleza de esta promesa, Titor sostuvo que fue por motivos personales. Y así fue como en el año 2000 John Titor compartió su historia en internet. Entonces, ¿qué tan probable es que una sociedad futura necesite desesperadamente acceso a la tecnología informática obsoleta? Si bien esta parte de la historia puede parecer inusual, en 2002 la NASA experimentó un dilema similar. Para terminar de construir sus máquinas de prueba de refuerzo, tuvieron que comprar equipos médicos obsoletos en eBay para rescatar sus chips Intel 8086 ahora obsoletos de la década de 1970. En el caso de la máquina que Titor fue enviado a recuperar, la IBM 5100, el viajero en el tiempo describió una característica especial de la máquina que no había sido anunciada públicamente. Curiosamente, se dice que algunas de estas computadoras tienen un código especial que dejó de usarse después de la década de 1970. En 2004, unos años después del misterio de Titor, Bob Duke, un ingeniero que ayudó a diseñar el IBM 5100, confirmó que existía tal característica. El hecho de que IBM 5100 sea portátil también lo convierte en un mejor candidato que sus primos mucho más grandes para esta presunta expedición de viaje en el tiempo de un solo hombre. Como su motivo para viajar en el tiempo era lógico, aquellos que se comunicaban con Titor en los foros en ese momento se sintieron más atraídos por su historia. Además de describir su historia personal, John Titor también reveló información sobre un futuro marcado por la guerra. Un tema muy común en todas sus publicaciones es el detalle que brinda al describir supuestos eventos futuros. Él dijo lo siguiente: el año 2008 fue una fecha general en la que todos se darán cuenta de que el mundo en el que pensaban que vivían había terminado. La guerra civil en los Estados Unidos comenzará en 2004. Lo describiría como un evento tipo Baco cada mes que empeora constantemente. El conflicto consumirá a todos en los Estados Unidos en 2012 y terminará en 2015 con una tercera guerra mundial muy corta. El evento de Waco al que se refirió Titor fue un evento ascendido en 1993 por parte de las autoridades federales y estatales estadounidenses contra una secta religiosa en Texas. Al hacer referencia a él, especialmente cuando todavía se recuerda recientemente, Titor insinuó el aumento de las tensiones entre las autoridades locales y centrales. De hecho, el presunto viajero en el tiempo describió cómo, cuando era joven, su vida estuvo definida por una guerra que enfrentó el campo de los Estados Unidos contra las ciudades controladas por las autoridades federales. Según Titor, hasta en 2015 este conflicto se limitaba a la guerra de guerrillas en todo el país. Quienes vivían en el campo se levantaron en armas contra los supuestos abusos federales de los derechos individuales. Estas fueron sus palabras. Cuando el conflicto civil comenzó y empeoró, la gente generalmente decidió quedarse en las ciudades y perder la mayoría de sus derechos civiles bajo el pretexto de la seguridad o dejar las ciudades por áreas más aisladas y rurales. Nuestra casa fue registrada una vez y el vecino de enfrente fue arrestado por alguna razón desconocida. Eso convenció a mi padre de dejar la ciudad. Desde los 8 a los 12 años vivíamos lejos de las ciudades y pasábamos la mayor parte del tiempo en una comunidad campesina con otras familias evitando conflictos con la Policía Federal y la Guardia Nacional. En ese momento, estaba bastante claro que no íbamos a volver a lo que teníamos y la división entre las ciudades y el país estaba bien definida. Debido a los crecientes riesgos del conflicto, una carrera militar era una opción obvia para el joven viajero en el tiempo. Y dijo lo siguiente: me uní a una unidad de infantería de escopeta en 2011. Serví con los Fighting Diamondbacks durante aproximadamente 4 años. La guerra civil terminó en 2015 cuando Rusia atacó las ciudades estadounidenses, nuestro enemigo, China y Europa. Luego, el conflicto se volvió nuclear y los enemigos de los Estados Unidos usaron armas nucleares contra muchas ciudades de los Estados Unidos. Y él dijo lo siguiente: la guerra nuclear es algo muy indeseable, pero no es el fin del mundo. Hay áreas y ciudades a las que no podemos ingresar y el medio ambiente sufrió muchos daños.
Pero nos estamos recuperando, ¿no es Hiroshima una ciudad próspera hoy? Los principales efectos físicos incluyen cáncer de piel, infertilidad, infección, etc. Casi todo el mundo tiene algún tipo de remanente físico de la guerra. Titor afirmó que después de la guerra Estados Unidos se reformó y expresó lo siguiente: Estados Unidos sigue siendo una república representativa en 2036, pero fue algo impredecible por un tiempo. Después de la guerra, Estados Unidos se había dividido en 5 áreas generales según sus fortalezas económicas y defensivas. Mucha gente culpó a la organización del gobierno por la guerra y el último Congreso Constituyente se llevó a cabo en 2020 para desechar oficialmente la Constitución y comenzar de nuevo. Afortunadamente, este ejercicio de ira señaló lo difícil que era pensar en algo mejor. Se decidió que el documento no tenía la culpa. Como resultado, ha habido algunos pequeños cambios en la Constitución y el Poder Ejecutivo, pero lo reconocería fácilmente. El ciudadano medio está más informado sobre la Constitución y es más consciente de los derechos y responsabilidades que le otorga. El poder federal se ha descentralizado y el foco de la política diaria está en los senados estatales. Después de la guerra, Titor explicó cómo los sobrevivientes continuaron valorando a la familia y a las pequeñas comunidades. En 2036, la vida sería muy diferente de lo que la sociedad actual puede imaginar. Él expresó lo siguiente: En 2036, vivo en el centro de Florida con mi familia y actualmente estoy estacionado en una base militar en Tampa. Las personas que sobrevivieron se unieron más. La vida se centra en la familia y luego en la comunidad. No puedo imaginarme viviendo a unos cientos de kilómetros de mis padres. No existe un gran complejo industrial que cree masas de alimentos y artículos recreativos inútiles. Los alimentos y el ganado se cultivan y venden localmente. La gente pasa mucho más tiempo leyendo y hablando cara a cara. La religión se toma en serio y todos pueden multiplicar y dividir en sus cabezas. A lo largo de sus mensajes hay algo de insensibilidad cuando Titor habla de la guerra que se avecina. En un mensaje privado incluso reveló que odia esta época, viéndola como un periodo en que la gente lo tenía todo, pero lo despilfarraba por ignorancia. Y expresó con mucho dolor lo siguiente: Me doy cuenta de que no hay forma de que nadie me crea con absoluta certeza, así que espero que al menos sea entretenido. Me doy cuenta de que mis afirmaciones son un poco ridículas, pero mi intención no es realmente creíble. De hecho, por este medio, es imposible demostrar que soy un viajero en el tiempo, por lo tanto, es imposible de creer. La razón por la que los viajeros del tiempo no se revelan es porque su sociedad nos asusta muchísimo. No queremos terminar en una sala de cemento con un suministro permanente de sodio prenatal mientras hombres con batas de laboratorio golpean nuestra máquina con un destornillador. El conocimiento de ciencia y tecnología de Titor es otro aspecto que aparentemente se suma a la legitimidad del caso. El supuesto viajero en el tiempo es muy comunicativo con la información sobre su máquina de viajar en el tiempo. Titor incluso llegó a publicar en línea fotocopias del manual de su máquina del tiempo, supuestamente desarrollado por General Motors y General Electric y el gobierno de los Estados Unidos. Estás viendo en pantalla fotocopias de las instrucciones del funcionamiento de la unidad de desplazamiento de tiempo. Además del manual, también subió varias fotografías de algo que afirmó ser la máquina que tomó en la actualidad. De acuerdo con sus mensajes, este aparato fue instalado en la parte de atrás de un Chevrolet Corvette modelo 1977 y después fue movido a un vehículo de doble tracción modelo 1987. Más adelante, dijo que el modelo de física cuántica de Everett Weller era el correcto. Este modelo, mejor conocido como el de la interpretación de muchos mundos, postula que cualquier posible resultado de una decisión cuántica realmente ocurre en un universo paralelo. Titor también afirmó que es por esto que la paradoja del abuelo no debería de ocurrir. Siguiendo con la lógica del argumento, cuando Titor anunció su partida a su mundo en la primavera del 2001, millones de fans ya lo conocían y ya creían en él. La visita del extraño personaje había dejado tras su paso infinidad de blogs, clubs, foros y páginas web, en general, que hablaban de alguna u otra manera sobre su legado futurista y sus intenciones por cambiar nuestro futuro. No obstante, un alemán llamado Johann Meyer declaró que toda aquella historia no era más que una burda mentira. El 27 de marzo de ese año, confesó que él era el autor de una novela de ficción en 1986.
cuyo título original se llamaba T1 Thor, Cronogea y los 4 engranajes del tiempo. Al parecer, el escritor había perdido una de las copias del original en una casa de verano en California, siendo encontrado posteriormente por el norteamericano John Adams, quien sería John Titor. Sin duda, fascinante.